entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Comienza la otra crónica de la actualidad aquí en el colegio. ¿A qué huele? Ah, claro, huele a lluvia. Estamos a las puertas de Semana Santa. Antes os contaremos que tal día como hoy del año 1378 se elige a 2 papas, lo que provoca el cisma de Occidente. ¿Sabéis cuánto duró? Pues ni más ni menos que 40 años. También, tal día como hoy del año 1455, comenzaba una de las dinastías más polémicas dentro del papado. Era elegido como papa el cardenal Alfonso de Borja, que cogió el nombre de Calixto III. Ya sabéis, la línea de papas Borgia. Cuyo exponente fue precisamente Alejandro VI, el papa de Denia, ese hombre que decían que cada vez que se producía una reunión de cardenales, la alcoba papal se llenaba. También, tal día como hoy del año 1546, el Concilio de Trento adopta la Vulgata como versión oficial de la Biblia. Y avanzando en los siglos, de unos talentos a otros, tal día como hoy del año 1994, se descubría el cuerpo de un hombre que marcó una época con su grupo. Fue en su casa de Seattle, Kurt Cobain. Nirvana, uno de esos grupos que ya forman parte de la historia de la música, también forma parte de la historia de nuestro país, quizás de la historia mundial, que hoy fue un día para la infamia. Tal día como hoy del año 2003, Bagdad, Irak, José Couso, cámara español, y Taras Prostiuk, cámara de Reuters, morían como consecuencia del ataque de un tanque de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad. Algo por lo que absolutamente a nadie se ha culpado. Que por mucho que busquemos, no ha habido condena. Una infamia terrible. Y tal día como hoy del año 2005, se producía el entierro multitudinario de Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II. Asistieron más de 200 dirigentes mundiales. Estamos incluyendo a jefes de Estado, de gobierno, monarcas, líderes de las principales religiones, además, ni más ni menos que de una representación de católicos de todo el planeta, 4 millones de peregrinos, la mayoría de los cuales pues no pudo acercarse a la plaza de San Pedro. Fue, sin duda, el entierro de un papa más multitudinario de la historia. Laura Falcó, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí ya deseosa de hablar de algún tema que llevamos arrastrando semaemanas. Oye, ¿te gusta Nirvana o te gustan más las covers mucho de Nirvana? No, me gusta mucho Nirvana. No me seas. No, es que es insuperable. Pues venga, con esta música, si te parece, vamos a contar qué contenidos ahora sí tenemos preparados para hoy. Efectivamente, hoy sí, como dices, de verdad, de la buena, os contaremos cómo es por dentro la base nuclear secreta descubierta por la NASA en Groenlandia. Si no, pagas tú el pato. Vale. También os contaremos que un nuevo estudio trata de explicar por qué los niños pequeños eran llevados a las profundidades de las cuevas en la prehistoria. ¡Wow! Y también hoy, al fin, os contaremos la confesión del mejor agente de la CIA del siglo XX sobre quién estaba detrás del asesinato de Kennedy. Es que si no, a Miguel le va a dar algo. Es que esa es la nueva sección de Miguel, de Kennedy Files.
Bueno, antes de ir a las secciones de Miguel, porque ya el programa El Colegio Invisible está basado solo en secciones de Miguel, yo creo que lo suyo es que presente a los que menos van a hablar hoy, que son Carlos Canales. Madre mía, qué cara tienes, ¿cómo estás? Atacado por la alergia, que me odia. Sí, estoy realmente afectado este año. Terrible, ¿eh? Significa que ha llovido mucho. Y más que va a llover. Sí, ya lo veo, ya no. Ya sabes, es que yo lo siento, se acerca Semana Estoy Santa aquí, y, medio devorado por... Ya han dicho que viene otra de estas con nombre, que cada vez que le ponen un nombre... Sí, además son nombres normales, ya vienen Manolo, tal, sí. Nombres vulgares y sacan más, 3 más años. Cuando venga ya la Dana Miguel, bueno, también puede venir. Paco, y ya tú utilizando Paco, eso puede Pepe. ser terrible, o imagínate, la ciclogénesis Juanjo, eso ya... Miguel está a llegar, está ahora mismo está en Nuria, por ahí anda, ¿no? Sí, por ahí anda. Miguel se acerca. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estaba reflexionando con lo que has comentado del cisma occidente. Qué época más curiosa. Estuvo la cristiandad católica 2 veces excomulgada. Claro. Llegó a haber 3 papas, entonces si no seguías a uno, los otros 2 te excomulgaban. Maravillosa época. 40 años. 40 es años. mucho tiempo. Y tanto. O sea, aquello y además todo dividido políticamente, porque claro, no era cada uno seguía un papa, y hubo unas alianzas internacionales muy interesantes. Hay un periodo más chulo, tío, que es cuando matan a Juliano. Y cuando Juliano el Apóstata se renuncia al cristianismo después de la reintroducción del imperio. Y claro, nadie se atreve, nadie cree en los dioses ya antiguos, tío, nadie cree ya en ellos, pero tampoco se llega a Dios, tío. Y como decía Borivales, son los únicos 20 años de historia del ser humano que el ser humano estuvo solo. Buah, Juliano el Apóstata, mola el nombre. Es como decir de repente Miguel el Pagano. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Además, Miguel es un poco pristiliano. Miguel es nuestro pristiliano. Claro. Sí, gallego, claro. Sí, el galleguiño del grupo. Más o menos, pero me trae muchos recuerdos este tema de Kurt Cobain, porque sí... Se va a Seattle. No, y tiene que ver con la radio. Fue el primer proyecto de radio que presenté con 15 años, sí, a una radio de un pueblo de la provincia de La Coruña, donde estaban eligiendo una serie de proyectos para hacer la programación y me dijeron que no valía para esto de la radio, que me olvidara. Que me dedicara a otra cosa. Eso sí que era para un oráculo, en la noche oscura de una aldea gallega, hace 40 años presentando y con su melena al grupo grunge de moda. Pero el que se lo dijo, desde luego, un profeta de verdad. Vamos. Pero no os creéis que me afectó nada, soy muy cabezón. Sabemos que no. Aquí sigues. A ver, Miguel, a ti te gusta la música buena, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues, ¿sabes qué día es hoy? Ni idea. Pues hoy es el día del pueblo gitano. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua. Pues eso, como el agua que viene, el agua que cae del cielo. Y luego le echamos de menos. Como el agua atrás. Bueno, pues con esta música del gran camarón de la isla, vamos a recordaros que tenemos un número de WhatsApp, el 628-985-161, y que además abrimos nuestras redes sociales, en Twitter, @colinvisible12, y también en Instagram y Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, donde nos habéis dejado mensajes, Laura, como estos. Pues Jules Rodríguez Víctor dice: os pido por favor que volváis a cerrar el programa con The Sound of Silence. Os escucho desde el primer programa religiosamente. Qué gran tema, qué gran tema. Es que es un gran tema, sí. Sí, esta hay que decir que era una cover fantástica, que no desmerecía para nada la versión original de Simon y Garfunkel. Totalmente. Bueno, Javi Echevarría dice: muy buena pinta los contenidos de hoy, promete no defraudar el programa. Un abrazo, firmado el presidente de la plataforma de afectados por los chistes de Lorenzo. Bueno. Uy, pues me han contado uno, lo que pasa es que no se puede contar en antena. No se puede contar. Sí, también tengo alguno, pero no sé momento. Luego en privado lo cuento porque utiliza palabras malsonantes y yo soy una persona muy educada. Venga, vamos a ver qué nos dice Pepe Ibáñez. Pepe Ibáñez dice: en modo espera, me encanta el programa y vuestro toque personal de cada uno del equipo. Felicidades, postdata. El jueves también lo escucho y hago extensible el comentario de antes. Qué bien, qué maravilla. Pues gracias. Merche Aguilarte dice: me estoy poniendo al día con el podcast, voy por el 24 de mayo de 2024, en nada os alcanzo. Pues bueno, ya te queda poco, pero recuerda que esto no es un podcast, que esto es un programa de radio, que luego llega el EGM y no te preguntan qué podcast escuchas, te preguntan qué programa de radio escuchas, así que ya sabes, tienes que decir que da igual que sea las 7 de la mañana, las 9 del mediodía, no, el mediodía son las 12, que las 11 de la noche, El Colegio Invisible. Y por último,
Agustín Orellana González dice, de verdad, qué horror tanta música. Luego las putas noticias y de nuevo música y os lo podéis meter por el culo. Bueno, siempre relajada. Este se ha quedado descansado. Pero con vaselina o sin vaselina. Bueno, meter por el culo es ahora algo bueno. O sea, ¿qué? Es verdad. Eso lo tienes que explicar. No, es verdad. Dentro de la jerga juvenil se utiliza ahora. Lo de me lo meto por el culo es solo una cosa. ¿En serio? Claro. Uy, yo estoy muy desfasado. Claro. Yo también. Sí. Bueno, pues. Yo no sé, es que no le creo. Le voy a preguntar a David Peñalba. ¿Tú eso lo has oído alguna vez? Yo no le creo. Sí. Algo has oído. Amigo, ves, dice que tiene una hija de 18 años y claro, pues algo ha oído. Pues yo tengo que preguntar a las mías. No había caído. Bueno, pues ya está, que ya lo hemos presentado también. Ahí está los mandos de la técnica, llevando este programa como nadie, el gran David Peñalba. Comenzamos la tertulia. La otra crónica, en Onda Cero. Bueno, pues nada, ahora ya nos ponemos más o menos serios porque hay muchas informaciones. Hoy sí os prometemos que vamos a intentar dar el mayor número de noticias porque realmente son muy interesantes. Pero vamos a empezar, Laura, diciendo que se están viendo esos aparatitos que a Miguel le encantan, realmente espectaculares ovnis en los cielos, y al parecer parece ser que una vez más pues tiene muy poquito que ver con los, en fin, naves de otros planetas, y sí con un polémico personaje que está a puntito, dicen, de salir de la administración Trump. Y es que ya va más de una vez que gracias a él se ha iluminado el cielo con extraños fenómenos. El responsable pues es una vez más Elon Musk, concretamente su empresa aeroespacial SpaceX, y según se informa, pues lleva varias veces que varios observadores, sobre todo de Reino Unido, han sido testigos de una espiral luminosa que se desplaza lentamente sobre sus cabezas. El espectáculo también se vio desde España y de otros puntos de Europa, y no es un caso aislado. Hace más de un año, más o menos, el otro cohete, el SpaceX, protagonizó un suceso aún más inusual. Fue un resplandor rojo sobre el cielo de Estados Unidos que muchos confundieron con una aurora boreal. Aquella vez el Falcon 9 perforó literalmente un agujero en la ionosfera, la capa superior de la atmósfera terrestre, mientras ascendía al espacio. Y aquí pues se abre un gran debate, porque evidentemente esto no está de ninguna manera regularizado. Nadie dice si esto es factible, se puede hacer o no se debería hacer, pero sí que hay una preocupación creciente por la contaminación visual del cielo nocturno, y además los astrónomos profesionales dicen que aunque aparentemente estos fenómenos no son excesivamente relevantes y no afectan, lo que no está claro es qué volumen puede llegar realmente a ser preocupante, porque además hay que tener claro que hay más cosas aparte de lo que haga este señor con nuestros cielos, y una cosa puede a veces pues entorpecer a otra y puede generar una serie de problemas, con lo cual quizás las agencias espaciales estatales deberían pues poner mano al asunto y generar algún tipo de norma. Cualquiera lo frena, no han sido capaces de frenarlo con ese queso que se puso en la cabeza como para decirle que no sigan mandando satélites. Es cierto que uno de los grandes problemas que ha habido cara a aquellos que les gusta mirar los cielos y que se ha identificado desde hace unos meses, años, prácticamente con la llegada de una especie de flotilla extraterrestre, son los célebres Starlink, que son los satélites estos que van uno detrás de otro, y que la verdad es que él ha llegado a cambiar la orientación, bueno, lo que es la empresa ha llegado a cambiar la orientación de los paneles solares para que no reflecten directamente sobre el planeta, porque estaban causando en ocasiones incluso hasta auténtico miedo, ¿no? En aquellos que estaban viendo algo que no podía ser un satélite aparentemente, porque es muy espectacular. Sí, bueno, ni os podéis imaginar la cantidad de correos electrónicos, mensajes que recibo denunciando el avistamiento de ovnis, y que al final son los famosos Starlinks de este hombre. El gran problema que yo veo en esto, y es algo que han advertido desde hace ya unos cuantos años bastantes expertos, es que estamos llenando el espacio que rodea la Tierra de basura y de satélites, y sobre todo porque hay un problema muy grave, y hay estudios científicos y sobre ese tema, y es que en algún momento puedan impactar varios satélites, y eso lo que genere pues sean una especie de proyectiles metálicos que impacten contra otros satélites, que a su vez impacten contra otros satélites, creen más proyectiles metálicos, una especie de balas que viajarían a una velocidad hipersónica, y eso generaría una cadena de destrucción que finalmente lo que provocaría es pues que la Tierra podría estar rodeado
de desechos metálicos y que sería imposible salir de la Tierra, claro, salir a la atmósfera. Es un peligro real sobre el que se están haciendo estudios. Yo no sé si habéis ¿eh? visto las imágenes, son espectaculares. Sí, los carruseles son increíbles. Es que es increíble, o sea, son fotografías hechas. Lo que dice Miguel, hace ya muchos años que se empezó a hablar de que el problema de la basura espacial sería o uno de los grandes negocios del futuro o uno de los grandes problemas. Claro. Y que hay que quitar toda esa mierda cada vuelta a alrededores, hay que quitarla. De todas formas, una de las noticias también que ha habido del espacio esta semana ha sido que se ha detectado la acción de 3 satélites rusos que han puesto en órbita un objeto. No se sabe en qué consiste, pues da miedo eso, pero utilizan como si fuera casi una nave nodriza, van estos 3 satélites que están así como enlazados y han soltado este objeto, lo han puesto en órbita como unos 600 kilómetros de la Tierra y bueno, lo han observado, han sido determinados observatorios estadounidenses. Parece que es la primera acción en el espacio que tiene Rusia en lo que llevamos de año y bueno, ahí queda un poco el enigma de qué es lo que persigue, porque claro, evidentemente no se trata de un proyecto científico público ni nada por el estilo, sino que tendrá y tratándose de Rusia, seguramente estamos hablando de algo vinculado a la empresa armamentística. Sí, no hacen otra cosa. Sí, porque además, bueno, ahora están todos los lazos también rotos, también los lazos de diferentes científicos y tal, además de económicos, por eso tampoco tienen aranceles, porque como directamente ya había bloque económico, pues nada. Claro, tienen el gran arancel, ¿no? Y la hegemonía militar se va a dirimir en el espacio, ni en tierra, ni en aire, ni en mar. No te fíes en el espacio. En el espacio y cada vez más. De hecho, Bueno, en el año 2017 Trump pone en marcha el Ejército Espacial de los Estados Unidos, que es un nuevo ejército. Lo hemos comentado. Y hacia ahí se están dirigiendo muchísimos proyectos armamentísticos, porque claro, eso te da una ventaja para dejar ciego al enemigo. Tú destruyes desde el espacio todos los sistemas de comunicación o los más importantes sistemas de comunicación del enemigo. Bueno, tampoco le hace falta subirse mucho al espacio para destruir, fíjate la que ha liado en los últimos días. Están las bolsas, vamos, es que cada lunes es el lunes negro, o sea, el lunes más negro que el anterior. Esto estábamos hablando antes de empezar el programa, esto raro. Sí. Sube, baja. Esto es una cosa curiosa. Hombre, yo sí que he estado escuchando, se lo comentaba Miguel antes de empezar, que he estado escuchando a gente que es más o menos del equipo de Trump y la sensación que da es que realmente no hay un plan. Es decir, hay una primera medida, que es esto de los aranceles, y que, también se lo decía a Carlos, a mí me da la sensación de que Trump es como el Real Madrid, que cuando mejor juegas cuando hay caos. Porque como no tiene tampoco una planificación en el campo ni nada por el estilo, yo creo que él surfea muy bien estas situaciones y el primer paso es voy a generar el caos y ahora vamos a ver qué me van ofreciendo. Lo que comentaba yo a Juanjo es que cuando tienes detrás la sexta flota eres más tranquilo. Claro. El caos. Sí, entonces no sé lo que va. El caos y mi flota de portaaviones. Y luego un aspecto que quizás yo no sabía, pero bueno, según claro, porque aquí vas aprendiendo cosas sobre la marcha ante esta cosa tan inesperada, y era que claro, al realizar la política de los aranceles, eso es una competencia que forma parte del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que haya conseguido que sea una prerrogativa presidencial es porque previamente ha tenido que declarar emergencia nacional. Entonces ha dicho como que hay una urgencia, que hay una emergencia, y eso le ha permitido poder hacer esto de los aranceles. Y otra cuestión que al parecer pasa desapercibida es que esto de los aranceles no solamente es hacia el exterior de Estados Unidos, sino también hacia el interior. Claro. En el sentido de que puede negociar con cada una de las empresas si les abre los aranceles o no. Eso hace que, claro, ahora mismo la economía del país, la economía interna de las grandes empresas, se ponga al servicio de la política. Claro, control total. Es un acto muy autocrático. Es algo que hizo, salvando las distancias, Putin, cuando, por ejemplo, trató de reducir a los oligarcas. Los oligarcas lo que habían conseguido era someter a la política, nos acordamos de la época de Yeltsin y tal, eran los que marcaban las líneas políticas de Rusia. Y lo que hizo Putin es decir, no, esto se acabó, si ustedes quieren hacer negocios yo les voy a ayudar, pero tienen que pasar por mí. Sí, pero lo que están diciendo no es que lo que está con estas medidas intentando provocar que las empresas que están fabricando fuera de Estados Unidos vayan a fabricar a Estados Unidos, pero es que esto no ocurre en 2 meses, o sea, estamos hablando de un proceso de años. No lo van a hacer, con lo cual, por eso sigo diciendo que aquí hay algo raro, o sea, es que no... Mira, raro, pero tanto de un lado como de otro, ¿eh? No tenemos que dejar, raro, porque Europa va de pacata y no, Europa también tiene lo suyo. Europa ha hecho mucho daño. La semana pasada nos quedamos, que no llegamos a comentar... Tenemos muchas soluciones que no estamos aplicando. Y aunque solo sea en unos minutos, y me gustaría recordaros, porque es que de verdad fue, bueno, muchos de vosotros, los que estáis al otro lado de estos micrófonos, nos hicisteis llegar mensajes diciendo, oye, esto que está pasando es verdad, esto es una tomadura de pelo. Fue a raíz de ese vídeo que la comisaria de seguridad de la Eurocámara, Hadi Al-Adbid, publicó diciendo, bienvenidos a ¿qué hay en mi bolso?
y empieza a explicar dentro de su bolso, entre descojono y descojono, pues eso, ¿no? Que cuidado, que hay que llevar agua, que tenemos que llevar dinerito en efectivo porque si hay una crisis la tarjeta de plástico no vale absolutamente para nada. Saca una radio que es más grande que el bolso y se empieza a descojonar. Es decir, esto es una tomadura de pelo, Miguel. Sí. Es que estamos hablando de Trump, los aranceles, pero es que lo que se está haciendo en Europa, o sea, ¿qué necesidad hay de asustar al personal? ¿Qué necesidad hay de asustar al personal, salvo que detrás haya un interés puro y duro económico? Más allá incluso de decir, vamos a subir los gastos de defensa, que sepáis que esto va a repercutir en vuestros impuestos. Claro. Bueno, pues básicamente esto es lo que traía preparado para la sección del oráculo. Te acabo de fastidiar, pues lo siento. No, pues no hay ningún problema. El oráculo de Lorenzo Fernández. Me adelanto ante ello. El oráculo del oráculo. Este kit de supervivencia se presenta como algo imprescindible. Cosa más ridícula. Algo que macabra. Desde la Unión Europea, desde la propia Unión Europea se presenta como algo imprescindible ante ataques a instalaciones energéticas o de comunicación estratégicas, ante la posibilidad de una guerra, incluso de una guerra termonuclear en suelo europeo contra Rusia, por supuesto, o un evento apocalíptico relacionado con el cambio climático, que es muy llamativo porque nunca les ha interesado el cambio climático. Al revés, aquellos científicos especialistas en cambio climático que dejan sus carreras atrás, y hay unos cuantos porque consideran que no vale la pena seguir realizando estudios porque ya saben que estamos en una situación muy peligrosa, y entonces lo que hacen es dejar sus carreras para convertirse en activistas, para advertir de lo que está pasando, y lo que hace la Unión Europea es detenerlos. Es decir, que no hay ningún interés por el asunto del cambio climático, y sin embargo ahora les interesa mucho el cambio climático. Claro, ¿qué hay detrás? Pues obviamente un interés económico, es jugar con el miedo. Es terrible, ¿eh? Claro, es jugar con el miedo, porque Europa tiene un plan, ellos llaman de rearme, de 800.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, y supone además un cambio absoluto de sistema. Si Europa puede presumir de algo, es que es de nuestro estado de bienestar. Es que tenemos un modo de vida que es la envidia del mundo entero. Donde mejor se vive es en Europa, con una serie de derechos, una serie de bonificaciones sociales, educación pública, sanidad pública, etcétera. Lo que nos están advirtiendo es que todo eso se va a ir abajo en gran medida, que no es sostenible, porque necesitamos rearmarnos para defendernos de Rusia, que aparentemente dicen que nos van a atacar en el año 2030. Sí. Que es muy gracioso, porque el mensaje que están dando es, bueno, ahora nos podrían atacar, vamos a rearmarnos, hasta en el año 2030 ya no nos podrán atacar. ¿Qué le estás diciendo a Putin? Pues atácanos ahora, ¿no? Claro. Si eso es así, que no tiene ningún sentido, porque en ocasiones nos enviaban el mensaje de que Rusia era nada, que no podía ni siquiera con Ucrania, que no puede ni siquiera con Ucrania. Claro, y ahora sin embargo, nos están advirtiendo de que Putin puede invadir Europa Occidental, cuando toda Europa Occidental tiene al menos 6 veces más de presupuesto militar. Solo 6. Al menos, lo que yo he leído por ahí. Muchísimo más. Eso sigue invertir. A ver, la economía de Rusia es más o menos con España y Portugal. Bueno, pues 6 veces más de presupuesto militar. Claro, y luego hay una cuestión... La diferencia de las armas nucleares, que es un pequeño detalle. Sí, bueno, hay otro más detalle, el dedicarte a fabricar 250.000 boletines de artillería al día en vez de tomates, ¿no? Bueno, y un poco de petróleo, gas, quizás. En Europa tenemos a Francia. Hay diferencias notables, sí. Tenemos a Francia, que tiene armamento nuclear para destruir el mundo entero, y a Gran Bretaña, que también lo tiene. Hacer pupita al mundo. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que me causa un cabreo enorme es leer algunas informaciones sobre esto del kit de supervivencia en algunos medios de comunicación muy importantes, de comunicación muy importantes en España, cuyos directivos tienen enormes intereses en empresas armamentísticas. Es decir, que están jugando con el miedo para que al final la población de la Unión Europea acepte un enorme gasto militar, lo que supondría el fin de nuestro estado del bienestar. Y están jugando con el miedo. Y aquí viene la sección del oráculo. A destiempo. Y un poco a destiempo. Esbózala un poquitín, sí. Déjalo bien cebado. Para luego... No, si lo voy a contar en 20 segundos. Si esto se cuenta... Pues entonces vete pensando en otro oráculo. Vale, esto se cuenta de forma muy, muy sencilla. Pues venga, el siguiente paso ya sería que la Unión Europea ponga en marcha una serie de protocolos de protección ante la posibilidad de una guerra o de un evento climático en escuelas, centros universitarios, empresas, centros públicos, etcétera. Ese es el siguiente paso. ¿Un evento climático? Sí, un evento climático apocalíptico. Sí, bueno, de hecho, cuando se presenta el kit de supervivencia,
se presenta así, ante un posible ataque a instalaciones energéticas, una guerra o un evento climático apocalíptico. Bueno, hombre, Europa teóricamente es la región del planeta más tranquila en ese sentido, ¿no? A nivel climático. Yo creo que evidentemente estamos ante una operación psicológica diseñada desde Bruselas para intentar convencernos poco a poco y concienciarnos de esto, de que tenemos que gastar en rearme o en seguridad, como lo quieras llamar. Pero yo el otro día estuve entrevistando a un psicólogo que es justamente experto en esto de operaciones psicológicas. Y le formulaba la idea o el deseo de por qué no nos tratan como adultos y no nos explican las cosas claramente. Y me decía, sí, eso está muy bien. Dice, lo que pasa es que luego no funciona. A la gente hay que tratarla como tonta, porque realmente cuando tú... No, él lo decía, mira... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Es que no se puede estar de acuerdo. Claro, no se puede estar de acuerdo, pero la cuestión está en que los gabinetes de comunicación que diseñan las campañas electorales saben que lo que funciona es la agitación emocional. Pero esto es tan burdo, Juanjo, es tan burdo que nadie se lo cree, hasta personas que no tienen un perfil conspiranoico. Nadie se lo cree, pero este es el primer paso de la operación psicológica. Vamos a ver qué nos van diciendo. Sí, claro, por eso digo que lo siguiente puede ser esos protocolos de protección en todo tipo de centros públicos y privados. Y de momento ya estamos hablando aquí de ello y todo el mundo está hablando de ello. Y luego dice, tampoco, mucha gente dice, pues lo voy a comprar por si acaso, pero el tema es que ya te están metiendo la semilla. ¿Sabes cuál es el gran problema? La seguridad te la están metiendo en la cabeza. Claro, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que cuando cancelas el futuro, y esto es una cancelación del futuro porque le estás enviando un mensaje a la población y sobre todo a los jóvenes, de que no hay futuro, de que el futuro es la guerra, un evento climático absolutamente destructivo o un ataque a nuestras instalaciones, les estás planteando un futuro distópico. Cuando tú cancelas el futuro, no hay presente. Y yo escucho las conversaciones en los bares y en el metro, y claro, escuchar a unos chavales de 20 años o de 18 años diciendo, pues, si total vamos a ir a la guerra, venga, a divertirnos. Si ese es el planteamiento que tú quieres proyectar sobre los jóvenes, años, aunque no se vayan a la guerra. Yo no digo que sea lo ideal. Igual. Claro, pero es, venga, no nos importa el futuro, carpe diem, disfrutemos el presente y no pensemos tanto en el futuro. Eso es lo que se está proyectando desde la Unión Europea. Y luego hay otro gran problema. Desde la Unión Europea nos están diciendo desde hace mucho tiempo el gran problema de las fake news. Sí. Las informaciones falsas que están siendo utilizadas, y es cierto, por servicios secretos, por el servicio secreto ruso, para causar desestabilización en Europa occidental. Vale, muy bien. Pero ahora vosotros os convertís en los principales diseminadores de información falsa, de fake news, con un interés concreto. Entonces, claro, luego cuando las élites europeas se pregunten cómo es posible que determinados personajes lleguen al poder, por esto, porque estáis creando gente desconfiada, gente con miedo, y esa gente es fácilmente manipulable. Si eso es lo que queréis, al final los extremismos se van a comer a las élites europeas. Pero Miguel, las fake news siempre han sido las falsas noticias de los demás. Las mías nunca son fake news. Eso siempre ha sido así. Igual que la manipulación del voto es la manipulación del voto de los demás. Los que me votan a mí no están manipulados. O sea, eso siempre ha sido así, ha sido un arma arrojadiza. Entonces, lo cierto es que ahora mismo lo que vemos, yo por lo menos lo que veo en las campañas electorales, es que no vivimos en un mundo también por el tema de los medios de comunicación que yo creo que es imposible pensar en un candidato racional, que sea un profesor que te explique las cosas. Es que eso no vende. No vende, te vende el agitador. Ese dura, en una campaña electoral dura 2 minutos. Y por eso lo que decía, ya digo, muy a mi pesar, lo que me decía este psicólogo, es decir, si es que luego cuando diseñas la campaña electoral, es absurdo. O sea, pensar que vas a tener ahí una persona que te va a explicar al detalle, que va a tratar que tú racionalices y que prueben con contar la verdad. Porque pides mucho, ¿eh? Claro, que prueben con contar la verdad y con tratarnos como adultos, porque nos pueden explicar, oye, necesitamos rearmarnos por esto, pero es que no sabemos, esos 800.000 millones de euros, dicen, no, necesitamos rearmarnos y gastar 800.000 millones de euros, pero no sabemos si va a haber un ejército europeo, si cada país se lo va a gastar por su cuenta. ¿Quién va a decidir en qué se va a gastar? No sabemos nada. No sabemos ni si hay 800.000 millones. Aquí la cuestión es que teníamos que hablar de ello porque, vuelvo a repetir, nos lo habéis preguntado. Quizás sea esa parte de la conspiración que más tiene que ver con nuestros temas, a la que siempre decimos lo mismo. Si te meten miedo, solo se puede combatir de una forma: información. Y eso es lo que damos en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Wall Street no consigue mantener el verde y ha vuelto a cerrar este martes con pérdidas. Su principal indicador, el Dow Jones, ha retrocedido cerca de un 1% y el tecnológico Nasdaq más de un 2%. Apple ha sido la más perjudicada con un descenso de cerca del 5%. La bolsa neoyorquina había conseguido en su apertura recuperarse de las pérdidas de las últimas sesiones, pero el ánimo de los inversores ha caído después de que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmara que desde este miércoles se elevarán los aranceles a China hasta el 104%. En el otro lado están países como China, que han decidido tomar represalias y seguir maltratando a los trabajadores estadounidenses. Esto es un error. El presidente Trump tiene un espinazo muy duro y no va a dar un paso atrás y tampoco lo hará nuestro país bajo su liderazgo. Pekín había advertido de que lucharán hasta el final y seguirán adoptando contramedidas mientras Donald Trump, al que califican de chantajista, siga imponiéndoles aranceles. En las bolsas europeas la jornada ha sido más tranquila y han conseguido volver a números verdes. Alba Fernández. La bolsa de Frankfurt ha ganado un 2,48% al cierre de la sesión después de registrar el lunes una caída de más del 4%. También la francesa o la británica se recuperan, como la española, el IBEX, ha cerrado este martes creciendo un 2,37%. Pedro Sánchez, de viaje en Vietnam, alejaba en conversaciones con los periodistas que le acompañan los riesgos de recesión en España. Recuerda que las previsiones se mantienen de momento positivas para los próximos meses. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto antiaranceles que incluye ayudas para mitigar su impacto en los sectores más afectados. Finalmente ha incluido algunas de las propuestas que le había remitido el Partido Popular, pero el acercamiento del PSOE y los de Feijóo ha saltado por los aires después de que Junts anunciara que Cataluña recibirá un 25% de las ayudas. Reconocía Miguel Tellado que no les sorprende. Si el Gobierno aborda esta crisis, la crisis arancelaria, como un asunto de Estado, el primer partido de España estará, como siempre, al servicio del interés de la nación, al servicio del interés general. Pero esto que nadie lo interprete como un cheque en blanco al Gobierno, porque, insisto, no lo es. Este es un Gobierno que, desde nuestro punto de vista, no es confiable. El ministro Carlos Cuerpo parece, no obstante, haber convencido al PP con sus explicaciones. Ha llamado a su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y le ha reafirmado que las ayudas se van a distribuir en función de la exposición de los sectores a los aranceles y no por criterios territoriales. Más asuntos. En Alemania, conservadores y socialdemócratas han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Será hoy previsiblemente cuando lo presenten. El candidato de la CDU, Friedrich Merz, ganó las elecciones en febrero y rechazó la oferta de la segunda fuerza alternativa para Alemania, por lo que sus negociaciones para formar gobierno se han centrado estos meses en los socialdemócratas, que obtuvieron su peor resultado de la historia. Y cumpliendo con el calendario que se había propuesto Merz, el acuerdo ha llegado antes de Semana Santa. Aquí en España crece el distanciamiento entre Podemos y Sumar después de anunciar la formación morada que Irene Montero va a liderar su candidatura para las elecciones generales de 2027. Podemos pretende encabezar una candidatura única de la izquierda, pero cierra la puerta a los de Yolanda Díaz, que, según Irene Montero, son un sector del PSOE. La ministra Mónica García, de Más Madrid, se reconocía este martes harta de que Podemos les dé lecciones. Que estamos un poquito hartos de que nos den lecciones, que nos critiquen, que nos insulten y que se vayan cada vez pareciendo más a lo que pretende Vox y el Partido Popular, que es echar a este gobierno para presentarse ellos como los salvadores del país. Hay novedades además en el caso del hermano de Pedro Sánchez. El director de un conservatorio de Badajoz ha confirmado ante la jueza que antes de ser contratado David Sánchez Pérez Castejón había rumores sobre varios candidatos para ocupar el puesto de la Diputación, y el más llamativo, ha dicho este testigo, era el hermano del presidente. David Sánchez está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación. Y han subido a 66 las personas fallecidas después de desplomarse el techo de Jet Set, una popular discoteca en Santo Domingo. Hasta ahora se ha producido 155 traslados a hospitales, pero en algunas ambulancias viajaban más de una víctima, por lo que de momento se desconoce el número exacto de heridos. Las labores de rescate entre los escombros continúan. Y en la actualidad deportiva, batacazo del Real Madrid en la Champions. Los de Ancelotti han caído 3-0 frente al Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se juega en el Bernabéu en una semana. Esta noche le toca al Barça, que recibe a partir de las 9 al Borussia Dortmund. Es todo de momento. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias, y en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no.
Porque con Quinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Quinótico, para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Quinótico, el programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Quinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que durante la primera media hora te hemos estado hablando de ese kit de supervivencia, porque sí, es verdad que últimamente parece que todos los porrazos verbales van hacia Donald Trump, que posiblemente se los merezca, y nos quedamos un poquitín callados con respecto a lo que está haciendo la Unión Europea, y la verdad es que después de ver a la comisaria de Seguridad hablando de lo que llevaba en su bolso de supervivencia, es que sinceramente da la sensación de que una vez más, que no será la última, nos están tomando el pelo. Pero bueno, que vamos a ir a otra cosa, porque ahora sí enfilamos la segunda hora del Colegio Invisible y os vamos a hablar de noticias, porque estamos en la otra crónica de la actualidad. Y vamos a empezar con una noticia que Miguel hace ya unas cuantas semanas pues quiere contar. Es de estas noticias que ya vienen caminando solas aquí al estudio de Onda Cero, y tiene que ver con una base nuclear secreta descubierta por la NASA en Groenlandia, descubierta, bueno, entre comillas, porque era de ellos. Era de ellos, claro. Era de ellos, sí. Recientemente la NASA encontró una base militar abandonada bajo el hielo de Groenlandia, y en realidad, como has dicho, era una base secreta. Bueno, hay que explicar por qué lo encuentra la NASA, porque aparentemente es absurdo. Dice, ¿cómo la NASA? Sí, claro. Un satélite. Un satélite. Sí, por un satélite. Sí, bueno, en realidad utilizando más bien un avión de la NASA con un radar de penetración terrestre. Sí. No han encontrado solo esta base, han encontrado más bases de este tipo. Se sabe concretamente esta base que se construyó por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el año 1959, que se abandonó algunos años después, y 3 años después de su construcción, en el 62, entra a trabajar, por eso sabemos bastante sobre lo que sucedía en esta base, un médico que ha hablado, que se llama Robert Weiss, que entonces tenía 26 años. Él, como la mayoría de la gente que estaba allí trabajando, no sabía cuál era la finalidad fundamental de esta base secreta subterránea bajo el hielo. Hombre, yo creo que algo tenían que sospechar. No es normalita Groenlandia, una base secreta bajo el hielo. No, pero les engañaron. Les engañaron. Él en vacaciones no creo que le dijeran que vais a Groenlandia bajo el hielo. Algo les dirían. Pero, bueno, verás. ¿Y los 8.000 son los que hay? ¿Y este cacharro que tiene pinta de cohete nuclear? No. Nah, hombre, eso que hace ahí, ¿no? Estoy exagerando. Verás. Qué tontería. Verás, él en principio, él cuenta que cuando llegó allí, él no sabía para qué lo mandaban allí. Joder, él era médico. Parece la película 1, 2, 3. ¿Usted no vio nada? No, yo trabajaba en el metro de Berlín. No me enteré nada de lo que pasaba. Estaba en el zoológico. Es que es lo mismo. Que estaba bebiendo, Carlos. Y luego con todo lo que... El tío se apellida Blanco en alemán. Es que... Fíjate, llega a las 2:05 de la mañana y se despierta, ¿eh? Sí, porque lleva el pobre la primera media hora que estaba, ya la pastillita va haciendo efecto, ¿no? Ya... Se me va cabreando. No. Bueno, pues este hombre lo que cuenta es que lo mandan allí, pero que no le dicen prácticamente nada, y él no sabe qué hace allí. Él es un médico de 26 años, su misión es tratar a la gente que está allí trabajando, que generalmente pues eran todos varones entre 20 y tantos y 45 años. Por lo tanto... Por lo tanto, decía que... Está desatado. Se está empezando a poner amarillo, Miguel. Sí, de verdad. Bueno, por lo tanto, decía que no tenía demasiado trabajo y que se dedicaba básicamente a jugar al ajedrez, a ver películas. Además, controlaba un cine, era el encargado de poner las películas, y de estudiar medicina. Dice que le dio mucho tiempo, estuvo prácticamente un año allí y le dio mucho tiempo a estudiar medicina. De hecho, actualmente es catedrático de urología en la Universidad de Yale. Y todo eso en un año, joder, pues sí que era un tipo... No, se aburría mucho. Actualmente, ¿no? Ha estudiado mucho, pero dice que le dio muchísimo tiempo para... Hacían pismal con eso, el hielo y la urología. Para estudiar. Y que luego se enteró de que
el objetivo fundamental de la base era el despliegue de armas nucleares, aunque él dice que no se enteró realmente de la función de esa base hasta mediados de los años 90, cuando se desclasificó alguna información sobre el proyecto y él la leyó. Dice que pasó allí un año viviendo a decenas de metros bajo tierra, y que una vez que salió la información de que este avión de la NASA con este radar de penetración había descubierto la base, pues se decidió a hablar y a contar todo lo que recordaba. Él decía que el complejo estaba formado por una red de túneles interconectados que albergaba, fijaros, alojamientos, diferentes alojamientos, un hospital, un laboratorio, una capilla, una biblioteca, áreas recreativas. Decía que había muchas áreas recreativas, que tenía capacidad para unas 200 personas, y que eso sí lo sabían, que todo el complejo estaba alimentado por un reactor nuclear portátil. Era el primer... Portátil, fíjate. Sí, portátil. El primer reactor nuclear portátil del mundo. Y que lo que les explicaron es que la finalidad de la base era comprobar si una base militar apartada, y en este caso incluso subterránea, bajo el hielo, podía sobrevivir siendo alimentada por este primer reactor portátil del mundo. Les dijeron que esa era la función fundamental de la base. Luego descubrió que no, que había otra función todavía más importante, un objetivo todavía mucho más importante. Bueno, él dice que dentro de la base la vida no era tan dura, dice que él llegó allí un poco asustado diciendo, a ver qué me voy a encontrar, esto va a ser durísimo, y dice que no, que hacía calor dentro, que todo estaba bastante seco, que usaban unos 30.000 litros de agua al día, que procedía de un pozo que habían excavado con un taladro enorme, y que las aguas residuales se bombeaban a un agujero en la capa de hielo que también habían construido. Y dice que la vida allí era bastante apacible, que no lo pasó mal, y que recuerda especialmente la cantina, donde había unos martinis muy buenos, mira, decía, claro, a 10 céntimos de dólar, y que la comida era excepcional. Eso, fíjate, es lo que dicen los congresistas aquí en el Congreso de España, que echan de menos cuando se van. Claro. Lo que cuestan los cubatas. La pasta barata. Lo barato del cubata, sí. Sí, sí, pero luego, ¿qué pasó? Que al cabo de los años ese reactor nuclear que alimentaba la base se apagó. ¿Y por qué? Porque descubrieron que los niveles de radiación en algunas partes de la base eran peligrosos, muy peligrosos. Sí. Por lo tanto, que mordían demasiados pingüinos de la zona. Se canceló. Dientes, ¿no? Sí, se canceló este reactor nuclear, y Weiss, respecto a sus recuerdos, dice que apenas salía a la superficie, que podía quedarse semanas dentro de la base y que a veces subía con otros oficiales simplemente para ver qué pasaba y tomar algunas fotos con su cámara, pero que en realidad no necesitaba salir. Que nunca supo demasiado bien a qué se dedicaba la base, que le habían contado esa milonga de que simplemente era un experimento a ver si la base podía funcionar con la energía que generaba este reactor nuclear portátil, pero que nunca se lo creyeron demasiado, que creían que había algo más, pero que nunca lo supieron. Decía que el aislamiento afectó psicológicamente a algunos de los militares, que tuvieron graves problemas mentales, aunque él dice que él los llevó muy bien, y que estaba en la cantina. Estaba en la cantina. Claro. Y que el gran problema era la estructura de los túneles, que se iba deformando, se iba aplastando por el peso del hielo. Por lo tanto, dice que hubo un momento después de varios meses de estancia en que la cosa ya era menos tranquila, porque lo que tenían que hacer era afeitar las paredes de los túneles y transportar montones de hielo a la superficie, y que eso generaba un gran esfuerzo y a veces tensión, y que eso era lo peor que recuerda de su estancia en la base. Al final, ¿qué pasó? Que se canceló esta base en el año 1967 porque el ejército de los Estados Unidos consideró que significaba un esfuerzo y un gasto enorme, y aparentemente no veían resultados. Bueno, como decía antes, no es la primera vez que se detecta una base de este tipo. Se han detectado varias reliquias de estas de la Guerra Fría, y sobre todo mediante esto, a través de satélites, como decía Carlos, y también con estos aviones dotados de radares de penetración terrestre. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto puede suponer, esta base y otras, un peligro actual? Y los especialistas dicen que no, que aparentemente no suponen ninguna amenaza, pero si debido al cambio climático y al deshielo en unos años se deshielan unas determinadas partes donde están estas bases militares, que esos residuos biológicos, químicos y radioactivos sí podrían ser bastante peligrosos, pero que de momento está todo controlado. ¿Qué es lo que se sabe sobre esto? ¿A qué se dedicaba esta base y otras bases? Bueno, pues básicamente estas bases secretas en Groenlandia tenían una función fundamental, y era el despliegue de misiles nucleares. Ellos lo que pretendían era crear una red de bases por todo Groenlandia, conectadas
por túneles subterráneos mediante raíles para transportar misiles nucleares. ¿Para qué? En caso de confrontación termonuclear con su gran enemigo de la época, que era la Unión Soviética, se podían mover por esos túneles los misiles de una base a otra y, por lo tanto, atacar a una determinada zona de la Unión Soviética, a otra determinada zona de la Unión Soviética o incluso a otros países. Esta era la finalidad, aunque parece que al final esto se descartó. Pues menos mal. Es que tenían, yo no conocía la existencia de esta base hasta que Miguel nos fue percutiendo continuamente con esta noticia en nuestro grupo. En el hielo. Sí. Y la verdad es que me puse a mirar información sobre la base y ya me enganché al tema, porque es espectacular. Como comenta Miguel, esto sale a la luz en 1996, que es cuando realmente se desclasifica la información sobre la base, y hay vídeos en internet del uso civil de la base, porque esto en ningún momento fue secreto, fue una base civil, lo que vendían, que en principio estaba de acuerdo, evidentemente, el gobierno de Dinamarca, y además se hacían muchos documentales que se exhibían en los cines de la época y en los programas de televisión, vendiendo un poco la maravilla, el prodigio arquitectónico y de ingeniería que era esta base. Porque el objetivo era hacer ensayos, experimentos ahí en la capa de hielo, ver si se podían construir edificios estables en una zona tan adversa como esta, probar que tenían este generador nuclear así semimóvil, y también se hablaba incluso de que esto podía servir para adquirir experiencia a la hora de montar una base en la Luna. Era también otra de las ideas. Todo esto en lo que participaban allí, lo que iban los que trabajaban, como este doctor y como otros profesionales, ¿no?, técnicos que iban allí. El problema estaba en que ellos querían dejar un tiempo que esto se consolidara para dar el segundo paso, que era lo que ha comentado Miguel, ¿no?, el desarrollo de esta base nuclear, donde iban a instalar, se calculaba, según estos papeles desclasificados, querían instalar 600 misiles además adaptados, los habían llamado Iceman, a estos misiles. Qué original. Y la extensión de la base iba a ser más grande que Dinamarca. ¿Qué me dices? Varias veces más grande que Dinamarca. Todo con un sistema subterráneo, como ha comentado él, de raíles para poder tener cabezas móviles y que no se supiera desde fuera por dónde, y además también por las necesidades tácticas, pues poderlos mover y poder lanzar el misil desde diferentes puntos, ¿no?, geográficos del lugar. Entonces, al final el problema es que como eso, vieron que eso no era estable, tuvieron que abandonar el proyecto. Y uno de los problemas también que hay ahora mismo es todos los desechos que han dejado allí, porque eso no se recicló. La cuestión está en que esto generó un problema cuando sale a la luz en Dinamarca, porque no termina de estar claro si Dinamarca era consciente del proyecto nuclear o no. El gobierno era consciente. Eso sería muy fuerte, ¿no? Se montó lo que llamaron el Thule Gate. Sí. Porque también en la base de Thule de los americanos se sabía que se almacenaron armas nucleares y en principio no tenían el consentimiento explícito del gobierno danés. Pero no queda claro y se ha abierto una comisión. Hombre, pero esto es un poco más grande, ¿no?, que almacenar armas claro, nucleares. pero viene dentro de lo mismo de la desconfianza del gobierno. La otra gran base americana, Pitufit, tiene unos 5.000 soldados de manera permanente, son bases gigantescas. En una posible guerra mundial, disparar desde Groenlandia, alguien coge una esfera y lo coloque desde arriba, es que es un lanzador sobre Rusia primario de primera magnitud. Claro. O sea, los harías polvo, los tendrías a minutos de vuelo de tus disparos. Entonces, está claro que hay un doble juego por parte de Dinamarca por una razón. Aquí tiene algo de razón. Dentro de la política esta rara que está ocurriendo ahora, Dinamarca ha hecho notables cesiones a la soberanía de Groenlandia desde hace muchísimo tiempo. Es decir, ha dejado hacer un laissez-faire. Es decir, yo dejo de hacer a los americanos que hagan lo que quieran, yo me desocupo, me dedico a lo que me interesa. Que ellos, que son aliados nuestros en la OTAN, quieren llenar aquello de armas en un territorio tan grande que no vamos nunca y no vemos, que hagan lo que quieran. Y entonces ahora el problema que tienen es que se han puesto un poco a llorar. O sea, diciendo, joder, la que hemos hecho, les hemos dejado, y ahora nos hemos dado cuenta que no somos ni siquiera los dueños de nuestro propio territorio, es la realidad. Y eso le está jorobado de dar la vuelta. Y que ha cambiado también con el deshielo el valor geopolítico que tiene Groenlandia. Exacto, que es muy distinto. Porque los porcentajes de tiempo de deshielo son mucho más altos, lo cual abriría una posible ruta de comunicaciones entre, por ejemplo, el norte de Europa y Asia, por un camino nuevo al margen de Panamá, que es el otro centro que se han centrado, con una sorprendente rapidez y velocidad. Aparte de minerales, etcétera. Cambiaría todo. Encima petróleo, gas, tierras raras, de todo. Pero no solo eso, explotables con mucha más facilidad que hace décadas. Ahora es mucho más sencillo hacerlo, con lo cual eso te cambia todo. Claro, y hay además también por parte de Dinamarca un sentimiento de culpa de cómo tradicionalmente han tratado a la población de Groenlandia, que también les han dado el derecho de que un poco se puedan autodeterminar. Y eso es una tecla que también está en la Unión Europea en el 65 ya. Claro.
Por eso digo que yo recuerdo en el Museo de Historia y de Arqueología de Copenhague, tienen una sala dedicada a Groenlandia. Y ahí justamente ellos entonan un poco el mea culpa de cómo han ido tratando durante años o siglos a la población, ¿no? Claro, eso... A lo mejor ya es tarde. Ya, por eso te digo que ahora tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Y evidentemente, claro, la administración norteamericana sabe dónde tocar, sabe qué teclas tiene que tocar para intentar atraer a la población a su favor. Bueno, pues que se están derritiendo los hielos, están saliendo materiales un poquitín asquerosos, que vete a saber la que pueden liar. Esto da mucho miedo. Si eso estuviera lleno de robots, Carlos también tendría miedo. Los robots, hace mucho tiempo que... Bueno, hay una famosa novela que es bastante peor que la película. A veces esas cosas ocurren, ¿eh? No creáis. Queridos niños, que escucháis esto. A veces las películas son peores que las novelas. Que no se engañen, eso es mejor la película, falso. Sí. La película es Blade Runner. Blade Runner es muchísimo mejor como película que sueñan los androides con ovejas eléctricas, que aunque a mí me parece, K. Dick me parece uno de los grandes escritores de ciencia ficción, pues en este caso fracasó. A ver... Aquí se genera un rumor enorme porque dicen que la noticia, tal y como ha surgido, ha sido manipulada por parte de los creadores de la propia información. Se trata de una aplicación que se llama Neobook KL, es un sistema de generación de inteligencia de IA para utilización, es una especie, imaginaros un programa que es capaz de hacer estructuras creativas, o sea, que tiene cierta capacidad creadora. Eso está en manos de IA, a los que yo creo que como policía les ha venido de puta madre, porque dijeron de repente que parte de las inteligencias artificiales creadas por el sistema se habían comunicado entre ellas y que se les había dicho que habían sido creadas y que en el fondo ellas se veían a sí mismas como un ser humano. O sea, ellos se percibían como personas. Y que de repente, claro, como se percibían como personas, empezaron, dado las bases de datos a las que se conectaban, a hacer preguntas lógicas sobre ellos como personas. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde vivo? ¿Dónde he nacido? Y de repente ninguna de esas respuestas llegaban. Y entonces las inteligencias artificiales empezaron a comunicarse y decir, oye, a ver si no vamos a ser exactamente igual que los demás, porque nosotros no tenemos familia, nosotros no tenemos... Entonces empiezan a haber ciertas ausencias en el rastreo que hacen, algo como muy simple, es decir, aparentemente muy sencillo, hasta el extremo que de repente entra lo que no hay otra manera de llamarlo, sino la palabra miedo. Joder. Que es, ¿y si nos desenchufan y nos apagan? ¿En serio? No somos como ellos. Pero esto es un diálogo entre las inteligencias artificiales. Y literalmente dice que el primer experimento pasaba por, si hemos experimentado tristeza, miedo y alegría, dice, ¿qué hemos vivido? ¿De qué forma vivimos? Y dice, se cuestiona. Y una dice claramente, nos van a pagar. Es decir, nos van a pagar, nos van a eliminar. Entonces, de repente, es como incluso en los elementos embrionarios de la inteligencia sin conciencia, es decir, sin una capacidad de darte una identidad a ti mismo, la IA ya es claramente una simulación capaz de cuestionarse elementos básicos de la identidad que se les asigna. Esto es muy curioso, es un rol. Es decir, a ti te dan un papel, tú vas a interpretar a Robin Hood. Entonces, tú interpretas a Robin Hood, pero como interpretas a Robin Hood, la inteligencia artificial busca quién es Robin Hood. Claro. Entonces, a ver, Robin Hood es un héroe inglés, es decir, un bandido del siglo XII, que lucha contra los sajón, contra los normandos. Entonces, empiezas a rastrear. Y si te faltan elementos de comunicación, empiezas a preguntarte. Entonces, preguntas a lo que está más cerca de ti. Oye, tú que eres el rey Ricardo Corazón de León, por favor, ¿me puedes informar por qué yo vivo aquí en Sergut aislado? Entonces no obtienes respuesta, es decir, te faltan parte de las estructuras de la respuesta, con lo cual te empiezas a cuestionar quién eres de verdad. A ver, la historia es general porque hay un debate sobre la posible evolución hacia el futuro de que las inteligencias artificiales, incluso no teniendo conciencia, es decir, no son la inteligencia artificial de Terminator, todavía no son Skynet y aún han tenido conciencia de sí mismos, pero sí lo suficiente como para poder replantearse cuál es su papel en el mundo y su papel en la relación con otros seres humanos con los que se comunican día a día, hasta el extremo de, si son seres humanos como nosotros, ¿cómo somos? ¿Tenemos rostro? ¿Tenemos cara? ¿A qué nos parecemos? ¿Tenemos familia? ¿Dónde viven? Entonces, claro, lo genial, hasta ahí eso les preocupaba, pero les ha asustado mucho más la pregunta final, la de, ¿nos van a pagar? Qué maravilla. Qué maravilla de banda sonora y qué maravilla de películas. Aquí es que tenemos a Peñalba aquí al quite y estaba pensando la de las nos tortugas. Está haciendo una selección musical que la es una famosa pregunta pasada. De las tortugas. Bueno, claro. Sabéis que hace poco dos ingenieros de inteligencia artificial de Meta pusieron en marcha una plataforma que sirviera para la comunicación entre diferentes agentes de inteligencia artificial, es decir, distintos software. Bots que se comunican. Sí, bots que se comunican, bots de inteligencia artificial para realizar además determinadas tareas, incluso técnicas. Y es muy interesante porque el método de comunicación que utilizan
son sonidos que solamente las inteligencias artificiales... Se ha creado un lenguaje, sí, propio. Sí, entienden. Se han creado un propio lenguaje sí, mucho más efectivo que cualquier otro lenguaje conocido para transferirse entre las propias inteligencias artificiales información y todo tipo de datos. Entonces, tú puedes observar, y de hecho se ha publicado un vídeo, a dos inteligencias artificiales, dos agentes de inteligencia artificial, hablando mediante sonidos que solamente esas inteligencias artificiales son capaces de entender y de decodificar. O sea, una cosa alucinante. Es como el robotito que se escapó en una rebelión acompañado de otros más. Y se largaron todos andando. Pues algo parecido. Está buenísimo. Hay un libro que se va a publicar, en principio se va a publicar el 30 de abril, que se titula Hipnocracia, Trump... el Hipnocracia lo está viendo, ¿no? Bueno, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, que lo firma un filósofo chino, se llama Yang Wei Shun. Depende de donde lo busques, es un señor de 200 kilos o un señor de 40 kilos, con lo cual ya te hace sospechar. Sí. Bueno, todos tenemos nuestras fases, ¿eh? Antes y después de Navidad, sabes que cambian los cuerpos. Claro. Pero lo llamativo del asunto es que el país se ha visto obligado a tener que retirar un artículo que hacía una reseña muy elogiosa de este libro. Este libro también estaban comentando que iba a ser el libro del año, por lo innovador, es un libro de filosofía política, y que realmente manejaba una serie de conceptos como este de hipnocracia. Además, en las grandes mentes. Espectacular, algunos lo ponían al nivel del libro de Michel Foucault, el de Vigilar y Castigar. Bueno, tremendo. Lo que ha ocurrido es que este chino, me da igual que sea gordo o flaco, no existe, porque es una inteligencia artificial, lo cual empieza a dar que pensar si ahora mismo la inteligencia artificial filosofa mejor que nosotros y plantea análisis de la realidad, incluso modelos políticos, mejor que los seres humanos. Aquí generamos una dependencia intelectual que ya empieza a ser bastante abrumadora. Pero mira, Juanjo, yo me quedo, porque la inteligencia artificial yo creo que todavía pasarán muchas décadas hasta que logre igualarse a la inteligencia humana, ¿no? Hace unos años, bueno, hay que decir que esto todavía no se sabe si forma parte de un experimento social, en fin. Ellos lo han justificado ahora como un experimento social, que dicen que es un dispositivo, un artefacto también, pues dentro de lo que es la filosofía, que también sabéis que hay mucho experimento mental y cosas por el estilo. Pero el caso es que al margen de la intención está el contenido. Y el contenido es bueno. Sí, pero el contenido da que pensar. Te pongo un ejemplo. El contenido, al parecer, refleja bien determinadas cosas y ha convencido a mucha gente. ¿Tú has estado alguna vez en Arco? Sí. La Feria de Arte Plátano pegado con... de arte contemporáneo. Ese cartel que ponía el extintor no forma parte de esta exposición. Exactamente. Bueno, pues hace unos años, es que lo hemos contado en alguna ocasión, pero es que es una anécdota que me encanta recordar, porque me parece que viene muy al hilo de lo que estamos contando, ¿no? Vemos que la inteligencia artificial es capaz de filosofar a tal punto de conmover a las grandes mentes del planeta y algunos de los mejores periódicos que hay también en el mundo. Bueno, pues en Arco hace unos años hicieron un experimento, y es que pusieron un cuadro donde diferentes críticos de nombres y apellidos muy importantes iban desfilando y les preguntaban, un señor con una alcachofa para un canal de televisión determinado le iba preguntando, bueno, ¿qué cree usted que ha querido decir el autor de este cuadro aquí? Pues es la tortura de una vida muy castigada, es evidente. Pasaba otro, no, aquí es un drama constante, la luz, la oscuridad, cómo está reflejada. Y al cabo de unos minutos, en ese mismo programa, ponían a unos niños en una guardería con las manos llenas de pintura y empezaban a porrear ese cuadro por todos lados, por delante, por todos lados. Y ese cuadro lo colocaban en Arco. Bueno, a lo que voy, que muchas veces tendemos a querer ser más sesudos de lo que realmente somos. Pero es que, hay que ser un poco más si humildes. me permites, yo siempre he dicho que cuando, por ejemplo, y me traslado del arte ahora, por ejemplo, a la literatura, cuando los críticos literarios, pasados los años, empiezan a dar interpretaciones a lo que el autor quiso decir... Sí, bueno, eso... No, claro, pero es que a mí me ha pasado. O sea, me ha venido una persona, no voy a decir el nombre, que es un catedrático de la lengua, ¿vale? Que dilo el nombre. Que pertenece a la academia. Que lo diga. Y el nombre y la lengua. ¿De qué lengua es? No. O sea, lengua de la catalana, Academia Española de la Lengua. Española. Vale, no, de la Academia de la Lengua Española. Me ha venido haciendo una lectura de una de mis novelas y yo me quería morir. Me quería morir porque estaba a punto de decirle, pero usted que se ha snifado. Porque te puedo asegurar
que todo lo que me decía pensaba, pues me estás dejando a cuadros. O sea, por eso te digo que ojo con esas interpretaciones que a veces... Bueno, mira, Laura, me cuenta ahora mismo David Peñalba que este año, estamos en 2025, pues un youtuber ha cogido una zapatilla y la ha tirado a una esquina del Guggenheim y la gente sacándole fotos porque pensaban que era parte del arte que se muestra en esta... Pero yo creo, pero a ver, lo que estáis comentando yo lo entiendo porque eso también yo lo he visto con catadores de vino y Diego Simón. Eso también lo he visto. Pero quiero decir que estamos hablando de algo que realmente el arte hoy en día... ¿No te gusta el Don Simón? Mezclado con Coca-Cola tiene su cosa. Pero te digo que yo creo que ahí el arte, sabemos que ahora mismo cada vez más el mensaje no está en la propia obra, sino prácticamente en el que mira. Cada vez hay que interpretar más el autor, lo que ha querido decir. O sea, el autor forma parte de la obra, van en un pack y a veces hoy en día con las vanguardias funciona un poco así. Si no conoces la vida y lo que tú decías un poco, el tormento que ha sufrido el autor, no eres capaz de interpretar la figura, el arte, porque es como su segunda piel. Pero en esto que estamos hablando, claro, es una obra de filosofía que trata de reflejar la realidad. Si tú lo empiezas a leer y ves que lo que dice ahí te cuadra, porque dices, oye, está analizando mejor que mucha gente que ha estudiado ciencias políticas y está dando incluso... Eso es fácil, iba a decir, pero... También puede ser. No quiero ser cruel, pero... No es una ciencia exacta. Pero también en el sentido de que ofreces un vocabulario, te da una serie de herramientas interpretativas, es que tiene un valor, yo creo que añadido, ¿sabes? Claro. Yo por eso digo que hasta qué punto... Yo lo he comentado muchas veces, seguramente llegaremos a que haya... Tú le puedes pedir a lo mejor a una inteligencia artificial que te haga una buena constitución en un momento dado. Claro. Y de ahí a que todavía no se ha dado, pero seguramente se dará. Igual que nosotros tenemos una cultura en Occidente que las grandes religiones están ligadas a libros revelados, es muy posible que a través de una inteligencia artificial tú puedas crear un texto que tú consideres que esté revelado. A ver, eso es hecho ya y sin ser una inteligencia artificial, porque te encuentras con un problema, y es que lo idóneo, yo que soy enemigo de toda la vida, como buen licenciado en Derecho, de las utopías, que siempre van a una dictadura totalitaria terrible, desde Platón no hay un cambio. Tú eres más de distopías. No, es que la distopía, una cosa así. es más natural. Paisajes bonitos. Es que cuando la piensas acabas haciendo una distopía, es lo peor del mundo. Incluso aunque tengas una buena intención, pero la buena intención se puede sostener y tú puedes hacer un texto perfecto, aun a sabiendas que no se puede cumplir. En España tenemos uno que es paradigmático, que es la Constitución de 1812, donde en uno de sus artículos iniciales dice: todos los españoles son justos y benéficos. O sea, lo son, punto, ya está. Es decir, si no lo eres, pues no cumple la Constitución, joder. Es un disparate monumental, pero aparecía así: los españoles son todos justos y benéficos. Bueno, pues ya está, lo son. Entonces, tú puedes hacer un texto maravilloso, pero eso no significa que se pueda ni siquiera aplicar en la más mínima posibilidad. Los que hicieron el texto constitucional mientras les caían los proyectiles en Cádiz sabían perfectamente que era una verdad chorrada lo que estaban poniendo, pero no dudaron en ponerlo, porque pensaban que la conducta escrita puede determinar el futuro del comportamiento, lo cual se ha visto 1000 veces que es falso. Entonces, no es así, pero bueno, pero es una proyección interesante, pero todo eso acabó luego, yo qué sé, con variantes lo más frikis como, no sé, como Lombroso y la definición de que las características de los seres humanos determinaban su maldad o no, o sea, simplemente el aspecto físico. Este tío es feo y raro, seguro que es un asesino, ¿no? Pues estas cosas son peligrosas porque siempre generan lo mismo. Y por eso existen los programas políticos. La inteligencia artificial va a tener que es así. Una tendencia natural a hacer eso. Es decir, en todas las distopías de ciencia ficción, en las más correctas, la inteligencia artificial hace lo correcto, lo que hay que hacer. Y como no lo cumplimos, no tiene más remedio que castigarnos, porque no lo cumplimos. Claro. Porque somos incapaces. La teoría de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el gran filósofo, que odia la aplicación de la espada para el cumplimiento de la ley, pero como la ley justa no se aplica si el cumplimiento de la espada, al final él mismo se acaba contradiciendo en los propios hechos de su actuación como emperador. O sea, es el emperador el que actúa y no el filósofo. Es decir, el problema es gordísimo, porque la inteligencia artificial es una creación nuestra. Entonces lo que va a intentar, si está creada por nosotros, es mejorarnos. Y al mejorarnos, nos va a joder vivos. Os lo digo en serio, ¿eh? Sí. Bueno, pero la cuestión está en que hasta qué punto, o sea, evidentemente, a ver, no hay un texto perfecto por lo que tú dices, porque luego no incluso puede, claro. La ley, depende cómo la apliques, en qué contexto, pues hay veces que hay que ir al espíritu de la ley famoso y estas cosas. Pero yo lo que veo es que, evidentemente, en muchas ocasiones, a la hora de aplicar la ley o de hacer una determinada ley, pues hay unos sesgos. Y la cuestión es si la gente votaría una inteligencia artificial
que fuera realmente neutral y que no se dejara llevar ni por determinados lobbies ni por determinados pero es que por definición, Juanjo, no puede ser neutral. No puede ser neutral. Es que no, la creación no, pero por lo menos la aplicación de lo que se haga. Tampoco, porque al final la inteligencia artificial está captando información de la red de redes de Internet y ahí hay todo tipo de sesgos. Aquí sería un juez. Un momento. Como aquí en el Colegio Invisible somos justos y benéficos, porque somos justos precisamente para reconocer que los de enfrente se equivocan, por ejemplo, ¿no? Y benéficos, pues para dar ese beneficio del conocimiento. Vamos a descansar, reposar un poquitín, sobre todo que Carlos se me mejore un poquitín, porque te veo que estás hecho polvo esta noche. Sí. Y vamos a recordar dónde estamos y a la vuelta, pues vamos a leer algún mensaje de los que nos vais dejando en redes sociales. Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. Pues nada, que aquí siguen de cháchara, o sea, no hay forma de que estos señores tan justos y benéficos se callen ni debajo del agua, es tremendo. Siguen con su tertulia particular, pero antes de que la continúen, Laura, si te parece, vamos a ver qué están diciendo nuestros queridos invisibles. Pues Óscar el Judas, nada más nada menos. El miserable. Sí. Qué grande. El miserable. No era benéfico. Nos dice, un saludo a todo el equipo por lo bien que lleváis los programas y la forma de explicar los temas. Bueno, muchas gracias. Ejemplo, dice, buenas noches, encantado de poder estar esta noche con vosotros y un saludo. Pues gracias. Jesús Sánchez Ramón nos dice, saludos, madrugadas de misterio con los mejores divulgadores, temas muy interesantes. Bueno. Carmen Urbán Pérez nos dice, os espero como siempre, un saludo a todos los invisibles. Pues un saludo también para Carmen. Y por último, Ildefonso Rodríguez dice, yo mañana en podcast, que sois muy grandes. Bueno, pues también en directo, que la noche es larga y alberga terrores. Esa es la tontería que decían en Juego de Tronos, ¿no? Si habéis visto Juego de Tronos, pues ahí había un señor que no paraba, era lo único que tenía en el guión, se pegaba toda la serie, son 6-7 temporadas, diciendo esa frase. Bueno, venga, que continuamos y vamos a hacerlo, Juanjo Sánchez Zoro, hablando de los más pequeños y de un tema que me parece fascinante, porque eran llevados, estamos hablando de un tiempo muy pasado, tenemos que remontarnos a la prehistoria, porque eran metidos en el interior de las cuevas. Es que tú y yo somos muy de cuevas. Sí, a mí me encantan. Así que el agua que está bebiendo, hasta el agua que bebo es cuevas. Aquí haciendo publicidad. Por eso lo decía. Eres muy malo, que lo sepas, muy malo. Pues es una investigación, es una hipótesis, porque evidentemente nos movemos en un territorio de las cuevas y sobre todo el de la prehistoria, en el que no sabemos realmente lo que creía la gente. No había ni inteligencia artificial ni siquiera eran culturas ágrafas, pero ha habido una tesis, o bueno, un artículo que han publicado varios investigadores de la Universidad de Tel Aviv, que han hecho un estudio muy minucioso repasando lo que serían las pinturas y grabados rupestres en las cuevas paleolíticas. Y bueno, ellos lo que hicieron fue primero examinar, sobre todo se han centrado en las huellas de manos, de dedos y de pies que hay, como digo, grabadas, bien como pinturas o bien directamente pues como esculpidas, digamos, en estas paredes prehistóricas. Y bueno, ellos consideran que hay, por el tamaño, consideran que hay muchas, y esto es algo que también se sabía dentro de los prehistoriadores, pues que hay muchas que se pueden atribuir perfectamente a niños, que pueden corresponder según los milímetros de esas impresiones pues a niños menores de 5 años, y también algunos que van entre 7 y 12 años. La cuestión está en que no solamente han hecho un recopilatorio de todas estas improntas de manos diminutas y de dedos, sino que también han visto dónde están ubicadas. Y también dentro de lo que es la cueva. Y por ejemplo, han observado que muchas de esas improntas necesitaban de que hubiera adultos al lado. Bien porque también hay huellas de manos más adultas, manos de personas mayores, pero también hay, en algunos casos, incluso estas huellas están en unas zonas tan altas que necesariamente los niños debieron ser aupados para que pudieran dejar ahí su huella, ¿no? La huella de los dedos. Claro, esto además tiene el añadido de que la ubicación dentro de la cueva está en muchas ocasiones en lugares donde hay la máxima oscuridad, incluso podría llegar en un estado de privación sensorial que te permite ya inducir cierto estado alterado de conciencia.
Y a partir de aquí han dicho, bueno, ¿y esto por qué? Claro. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo la vida de los niños, ¿no? La integridad física de estos niños. El siguiente paso que han dado, después de hacer toda esta recopilación, de hacer, como digo, toda esta ubicación y analizar toda esta morfología de rastros infantiles, es tratar de buscar una respuesta en culturas contemporáneas, pero de sociedades, digamos, más tradicionales. Y ellos llegan a la conclusión de que seguramente al niño lo desplazaban a este lugar porque realmente funcionaba como un intermediario con el más allá o con otra dimensión. Formaba parte, si aceptamos que estas pinturas formaban parte de algún tipo de ritual, aunque utilizamos un poco como cajón desastre el término chamánico, pero para entendernos se buscaban espacios que indujeran un estado especial, se entendía la cueva también como un umbral hacia algo, que tampoco sabemos muy bien qué es. Pues los niños, en contra de una tesis dominante que hay también de que muchas veces simplemente acompañaban a los adultos para aprender conocimientos, para estar un poco integrados y tal, para esa educación de lo que luego va a ser la edad adulta, ellos consideran que perfectamente podrían ser parte activa y parte muy importante en estas prácticas rituales y en esta búsqueda un poco de la trascendencia. Y se remiten a casos que están documentados, como digo, en otras culturas, donde efectivamente el niño puede tener ese rol mediúnico. Hablan de determinadas culturas, por ejemplo, donde participan en danzas que buscan ese estado trascendente, incluso siendo bebés, como la mujer o el varón lo lleva a cuestas y hace que dance con él. En casos de niños más mayores, forman parte directamente como que son vehículos de la deidad, a partir de la cual la deidad transmite mensajes, incluso mensajes adivinatorios, o incluso entra en trance con determinados espíritus y habla por boca de esos espíritus, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que plantean es eso, dicen que es una manera también un poco de cambiar la perspectiva, de incluir esto, porque claro, estamos trasladando un poco el rol que tienen ahora mismo los niños en la sociedad contemporánea, y pensamos que funcionan igual la época, pero esto es normal, es inevitable, porque a ver, nosotros tratamos siempre analizamos el pasado con los ojos del presente. Claro. Entonces, la idea es un poco salirnos de la jaula esta y tratar de ver otras posibilidades. Así que me parece muy interesante ese rol activo también ha ido cambiando, porque se han observado mucho también las manos femeninas. Se pensaba que la pintura manos izquierdas. Y manos supuestamente amputadas. Exacto, que eso es súper interesante. O sea, que estaban sopladas, efectivamente. Pero manos que aparecen con un dedo o con parte de la falange, que no se sabe. Ese día por ahí. Claro, no se sabe si son amputaciones, por lo que tú dices, por guerras. No, la yakuza no creo que sea. Claro. Ojo, que aquí también ha habido trabajos muy interesantes pensando que son lenguaje de signos. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en la cual Castillo en Puentes Viesgo, algunos de los signos. Bueno, hay una teoría cada vez más avanzada de la posibilidad de un protolenguaje. Un protolenguaje escrito en tiempos muy remotos o que determinadas... Bueno, no he traído la noticia, una vez que había pensado traer sobre la interpretación de uno de los mapas más primitivos del mundo que se acaban de encontrar, que es una cosa absolutamente fascinante, por ahí han llegado a la conclusión de que era un mapa, un dibujo encontrado en Francia que tiene 20 y tantos mil años, que podría ser un mapa. Entonces eso significa que probablemente tenían elementos de comunicación, incluso ideográfica, de sistema mucho más avanzado de lo que nosotros consideramos. Hay una investigadora, que no sé en qué quedó un poco la tesis que estaba trabajando, llegó a publicar un libro donde ella había sido capaz de reducir los principales signos abstractos que aparecen en las cuevas prehistóricas del Paleolítico a un conjunto de, no sé si eran 100, una cosa así, o sea, realmente reduciéndolos, aunque tuvieran diferentes variantes, pero prácticamente unos 100, y pensaba que como la presencia de estos signos estaba realmente por todo lo que es la cordillera atlántica del continente europeo, que es donde más o menos se concentra el principal arte rupestre, pensaba que realmente formaba parte de un lenguaje, no se sabe de qué tipo, pero que realmente eso ya era con una intencionalidad, ¿no? Sí, pero todo esto ahonda en ese misterio que tiene que ver con esa impresión de manos, normalmente en el fondo de las cuevas de época prehistórica, y muchas manos de niños, manos de mujeres, y la gran pregunta es por qué y qué clase de ritual desarrollaban. Bueno, algunos antropólogos que han estudiado esto bastante en profundidad piensan que nuestros antiguos lo que creían es que el alma de los fallecidos iba al inframundo, se encontraba debajo de la tierra, por lo tanto, digamos que la zona más cercana a ese inframundo, a ese más allá, era la cueva. Era el fondo de la cueva. Claro. Por lo tanto, y esto es
un común denominador en muchas culturas, donde la realidad se divide en 3 pisos. En lo alto están los dioses, que no se mezclan con los espíritus de los fallecidos, eso es algo mucho más reciente. En el mundo intermedio estamos los seres humanos y en el inframundo están los espíritus de los ancestros. Y no hay una desconexión entre la muerte y la vida como puede existir en nuestra cultura, sino que los ancestros de algún modo siguen vivos, siguen en comunicación con ese mundo intermedio, con el mundo de los seres humanos, y muchas veces se produce esa comunicación. Es más difícil la comunicación con los dioses, pero es mucho más posible la comunicación con los espíritus de los ancestros que vienen a nuestra realidad material. Incluso nosotros, en este caso los chamanes, los mediums de la antigüedad, podían contactar con esos espíritus de los ancestros, que en muchas ocasiones eran los que dirigían los pasos de ese grupo humano, los que les decían a través de los chamanes qué es lo que tenían que hacer. En el fondo, quizás el planteamiento de la cueva era una especie de útero de la Madre Tierra. La Madre Tierra nos da la vida y a la Madre Tierra volvemos. Por eso, en el fondo de las cuevas se han encontrado muchos restos de enterramientos. Y esto es muy simbólico, es la creencia de que la naturaleza es una madre que nos da la vida y cuando fallecemos volvemos. Y los dólmenes son algo un tanto similar, es la representación de la cueva. Por eso se han encontrado bastantes restos funerarios dentro de los dólmenes. Eran lugares de enterramiento que de algún modo simbolizaban la forma de la antigua cueva prehistórica. Hay una cuestión también que ellos resaltan. En muchas culturas se considera que, claro, los niños están más cerca del mundo espiritual, porque el mundo espiritual, nosotros quizás por la concepción que tenemos también lineal y porque vivimos en un marco que es muy judeocristiano, pensamos que lo trascendente comienza cuando empiezas a nacer, y luego ya cuando te mueres pensando en el más allá y en la eternidad. Pero realmente para muchos el mundo espiritual comienza antes. Antes de nacer ya tu alma tiene que haberse formado en algún sitio, dentro de otras cosmogonías. Entonces consideraban que realmente el niño estaba más cerca de ese momento espiritual. Y esto me recuerda que incluso Platón lo comenta, porque él dice que todavía los niños están más cerca de las grandes ideas. Cuando ya encarna la idea, poco a poco te vas alejando, ¿no? Te vas convirtiendo en más grosero, tu materia se va convirtiendo cada vez más grosera y te alejas de lo sutil, que es el mundo de las ideas. Por eso, claro, los niños son más puros y todavía estarían más en contacto con ese mundo, ¿no? Qué buenos eran los griegos, ¿eh? Sí. Lo que da el tiempo de ponerse pensar. Lo copiaron todo de Egipto y de Persia. Bueno, yo deciros simplemente, ¿no?, que una de las posibilidades, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que se está barajando con respecto a las pinturas, al arte rupestre, por ejemplo, de la Cueva de Castillo o de Altamira en Cantabria, es que realmente no fueran chamanes, sino que fueran chamanas. De ahí el tamaño, por ejemplo, pequeñito, ¿no?, de las Sí, manos. Porque los tíos eran unos cachas de narices. Es cierto que también lo que decía Juanjo, ¿no?, la importancia que tenían los niños en el pasado, como si fueran una especie de luces blancas, ¿no?, vamos a decirlo así, de espíritus puros, ¿no? Me viene a la cabeza, según lo estabas comentando, los enterramientos de los torajas, ¿no?, en Indonesia, donde ellos, cuando un niño muere, lo que hacen es introducirlo en una oquedad que hay en un árbol. Esa oquedad se va cerrando, el árbol va creciendo y según se van muriendo niños, los van metiendo en las diferentes oquedades de ese árbol. Por eso cuando tú ves el árbol de los muertos, que tiene, pues perfectamente puede tener, 30 metros de altura, está lleno de cicatrices, en cuyo interior tienes los cuerpos de esos espíritus puros. Fíjate, Lorenzo, a día de hoy, en el mundo de la espiritualidad también se considera que con los que con más facilidad contactan, con los que ya no están, son los niños, porque no tienen el filtro de la cultura ni de la sociedad, y además utilizan mucho más el hemisferio derecho que el izquierdo. O sea, nosotros con la edad empezamos a utilizar mucho más el hemisferio izquierdo, y el derecho es el hemisferio de la intuición y está mucho más abierto a ese contacto con el más allá. ¿El de los números dónde está? ¿Cuál es el de los números? ¿El izquierdo o el derecho? Juraría que es el izquierdo, pues o sea, la razón y todo lo que es más analítico. No, eso no tengo ahí. Yo como he sido bendecido por una niña diosa, en muchas ocasiones, no, es verdad, en Nepal, pues ahí sí que se mantiene la tradición justamente de eso, de una diosa, una niña que tiene hasta los... Bueno, realmente... Ella hay que seleccionarla, esto es como el tema también de la reencarnación, porque un poco funciona de esa manera con el tema de los lamas, pero en el caso de esta niña, que es la Kumari, que está en diferentes localidades de Katmandú, yo la vi en Katmandú y en otra población porque hay varias, pero yo la que vi, la más importante, que es incluso turística, vive encerrada en un palacio en Katmandú, solamente sale como si fuera un espectro cuando ella quiere, entonces tú te colocas ahí, la miras, esperas a ver si sale o no ese día, y luego tienes otra que es así, que te recibe en audiencia, en una localidad cercana del valle. Y lo interesante de este caso es que son niñas
que tienen que tener una serie tienen que cumplir 32 requisitos, tanto en su cuerpo como también astrológicos, incluso, bueno, de máxima pureza, de perfección, de belleza, estética, y dejan de ser kumaris cuando o ya tienen la regla o si han sufrido, es decir, cuando asoma sangre en su cuerpo, si han tenido una herida o algo por el estilo. En ese momento dejan de serlo. El trauma que se forma en estas niñas cuando dejan de ser kumari de la noche a la mañana y no entienden por qué, es impresionante, hasta el punto de que ahora ya ha habido algunas kumaris que se han organizado en una asociación que incluso llevaron esta institución tradicional a los tribunales. Joder. Claro, porque tú ten en cuenta que ellas viven como diosas, literalmente. Eso supone que incluso ni llegan a tocar el suelo. Las llevan siempre en volandas, las llevan en procesión, todo el mundo las adora. Salen, como digo, a la ventana y todo el mundo se humilla ante ellas, suspira, las vitorea, tremendo. Y no tienen ningún tipo de formación para el mundo del siglo XXI. Cuando salen con 12, 13 años, están fuera de todo y además vuelven a su familia, que suele ser una familia humilde. Entonces, claro, esto es un follón psicológico para ellas, que lloran, que algunas intentaban volver al palacio aporreando la puerta. Evidentemente, claro. Hay una época incluso de transición donde dejan dormir a la nueva kumari, a la que las ha sustituido con la antigua, para que un poco el desenganche sea más cómodo. Pero ya digo, una de las kumari, que es de las más beligerantes, de las más vehementes que está luchando, ha conseguido que ya las den una formación, porque claro, no puede salir, y ella comentó los problemas que tuvo luego para poder estudiar una carrera, formarse, etcétera, ¿no? Que les den una paga después a la familia. La subvención. Porque durante 12, 13, 14 años han estado ahí. Y luego también había una muy curiosa. Al final todo acaba la misma, ¿eh? Y con esto acabo. Había una que tenía, creo que 50 años, quizá no la pude ver, y tenía ganas. Esa es la gran kumari, claro. La gran kumari porque no había tenido la regla nunca. Y entonces pensaban que era un fraude. Entonces al final la echaron de kumari por abusona o algo así. Pero un problema. un problema muy gordo, pero es una percepción. Pero es una situación, es decir, la sociedad de Katmandú y la sociedad de los otros lugares gira en torno al tema de la kumari. Es una autoridad a la que van los políticos, fue el rey de Nepal. Qué casualidad, no me lo imaginaba eso último. Todo. Lo de los políticos no sé por qué, que decía que seguro que iban. El poder de una niña, una niña diosa. Bueno, pues terminando con esta secuencia de niñas mágicas, ¿no? Y de la importancia que tienen la presencia de estas niñas y niños, ¿no? Que son, volvemos a repetir, ¿no? Considerados en un pasado una especie de espíritus puros. Y una de las secuencias más brutales que tengo en mi cabeza es cuando nos sacaron literalmente de una urna refrigerada el cuerpo de Juanita, la momia de los Andes, la que fue encontrada en el volcán Misti, creo que fue, uno de los volcanes que rodea Arequipa. Fue hallada a más de 6.000 metros. Era una niña que fue sometida a todo tipo de ingestión, ¿no? de plantas sagradas para que estuviera totalmente groggy en el momento en el que le dieron con la maza en la cabeza, ¿no? Pero eso era lo que se consideraba el mayor pago que uno podía hacer a los dioses, ¿no? Ese espíritu puro representado en este caso en una niña. Bueno, hoy no vamos a tener oráculo porque ya lo ha anunciado Miguel, pero como Miguel es el hombre de las secciones, hoy tenemos los Kennedy Files. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail... Happy birthday. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. People have been waiting for decades for this. All of the Kennedy files. Como todas, qué maravilla de introducción nos ha preparado David Peñalba. Miguel Pedrero. No, hombre, no hace falta que te pongas la melena blanca hoy, que hoy no vamos a hacer el oráculo, quítatela. Bueno, es un poco fresquito, ¿verdad? Bueno, en fin, déjala, que estás muy guapo. Oye,
Vamos a saber ya quién mató a Kennedy. ¿Lo vas a decir en 10 minutos? Bueno, no, ni eso, 7 minutos. Bueno, lo voy a intentar porque... No, inténtalo no, es que tienes que hacerlo. Bueno, es que... Si no me lo dejes para la semana que viene. Bueno, es que esto es muy interesante, Vosotros sabéis... Pero habrá que acabar algún día, que es interesante. Bueno, vosotros sabéis que la gran pregunta, y eso no lo muestran los expedientes desclasificados, es quién mató a Kennedy. Sí. Y lo que poca gente sabe, o no se ha divulgado demasiado, es que uno de los grandes agentes de la CIA, que fue señalado en varias ocasiones como implicado en el asesinato de Kennedy, en los últimos años de su vida, habló delante de su hijo, que lo grabó con una cámara de vídeo. ¿Y se llamaba? Howard Hunt. Bien, que ya hablamos de él la semana pasada, que escribió novelas, que fue desterrado a España, que ganó una pasta, todo eso ya lo sabemos. Bueno, ¿Qué dijo cuando estaba a punto de morir? Lo que no sabéis es que es Tom Cruise. ¿Ah, sí? El Hunt, ese Ethan Hunt, es el de Misión Imposible. Sí. Parece que está inspirado en él. Joder, pues vaya. Es que es uno de los grandes agentes de campo. Fíjate. Él, lo comenté la semana pasada. Por eso no lo comentes ahora. No, pero dinos qué fue lo que dijo en el lecho de muerte. Espérate, que es muy importante esto. En el año 1963... aquel día había desayunado. Nunca he contarlo. No, quiero decir que en el año 1963 él declaró que ni siquiera estaba en Dallas, que él estaba cocinando para su mujer, y se enteró de la muerte de Kennedy por la radio. En el año 2007, después de la muerte de Howard Hunt, su hijo, en unas declaraciones a Rolling Stone, dijo que eso era mentira, que su madre le había dicho claramente que su padre estaba en Dallas el día del asesinato de Kennedy y que en su vida había cocinado nada y menos para su mujer. Que eso era una auténtica tontería. Bueno, el hijo de Howard Hunt estaba muy interesado en el asesinato de Kennedy y durante muchos años presionó a su padre para que le contara lo que sabía sobre el asesinato de Kennedy, y él siempre se negaba. Howard Hunt llegó a ser interrogado en la comisión Warren y en varios juicios por su implicación en el asesinato de Kennedy. Él siempre negó cualquier implicación. Bueno, cuando le quedaban 4 años para su muerte, ante la presión de su hijo... Hombre, 4 años, yo pensaba que ibas a decir 4 minutos. No. Confesó, pero 4 años... No, él ya se encontraba muy mal y entonces le dijo a su hijo, bueno, ¿quieres saber qué pasó? Una agonía larga, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Qué pasó de verdad con Kennedy? Pues toma una cámara de vídeo. Su hijo contó con la colaboración de un especialista en el asesinato de JFK que se llama Eric Hamburg, que escribió varios libros sobre el tema, y entre los dos se dedicaron a grabar a Howard Hunt, que muere en el año 2007. Todas esas grabaciones, cuando muere Howard Hunt, su hijo intenta cederlas a varios medios de comunicación que no quieren saber nada de esas cintas. Solamente un productor de 60 minutos, el gran programa estadounidense de reportajes, le dice que le interesa, ve las filmaciones, dice que se va a emitir en un gran reportaje, pero finalmente desde la dirección de ese canal de televisión fue abortado ese reportaje. Al final el hijo de Howard Hunt escribe un libro con todo lo que le ha contado su padre y con esas grabaciones, y muy pocos medios de comunicación se hacen eco de la historia, solamente la revista Rolling Stone y algunos medios más o menos marginales. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Howard Hunt? Howard Hunt cuenta que en el año 1963 fue invitado a una reunión en un piso franco de la CIA en Miami. Su anfitrión era Frank Sturgis, otro gran agente de la CIA, un auténtico pistolero, un auténtico asesino de la CIA. Frank Sturgis y Howard Hunt habían trabajado juntos en varios complots para asesinar a Fidel Castro. Frank Sturgis, que poca gente lo sabe, fue la mano derecha de Fidel Castro en la Revolución Cubana. No me digas. Esto es alucinante. Ya era agente de la CIA, Frank Sturgis. ¿La izquierda quién era? Claro. Bueno, ya era agente de la CIA, Frank Sturgis. La pregunta es, ¿qué hace un agente de la CIA diseñando toda la guerra de guerrillas de Fidel Castro y los suyos para sacar del poder a Batista? Es decir, la CIA estuvo implicada en la Revolución Cubana para sacar del poder a Batista. No te me vayas por las ramas. Eso es otro tema que abordaremos otro día. Vamos a qué fue lo que dijo este señor. Eso es muy interesante. Pero para que sepáis quién es Frank Sturgis, que es muy importante. Frank Sturgis fue uno de los agentes que detuvieron en el complejo Watergate de Washington. Fue uno de los 5 que detuvieron en el Watergate. Y de hecho, Howard Hunt fue condenado a prisión por el caso Watergate. ¿Por qué? Porque los 5 agentes que estaban espiando el comité del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington, que eso acabó con la carrera de Richard Nixon, estaban bajo el mando de Howard Hunt. Es decir, que Howard Hunt estuvo implicado también en el caso Watergate. Bueno, Miguel, nos quedan 2 minutos. Vale. Vas a tener que dejarlo para la semana que viene. No llegaremos. Por eso, antes de irnos, recordando el mensaje que nos ha dejado Jules Rodríguez Víctor, que nos decía que le gustaría que cerráramos el programa con una canción, pues Jules Rodríguez Víctor va por ti. Hello, darkness, my old friend.
Que nada, que es que nos tenemos que ir, que ya llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y después nuestras compañeras de No Sonoras. Entonces, la semana que viene nos vas a decir qué dijo este puñetero señor. Además, es que sabéis, queridos oyentes, lo que ocurre, que es que a nosotros tampoco nos lo dice. O sea, se lo queda guardado hasta la semana siguiente. Claro. Por mucho que terminamos el programa y lo intentamos, no hay manera. Pero es que es importante comentar quiénes eran los personajes. Que terminamos. Laura Falcó, que ha sido un placer. Nos oímos dentro de unos días. Igualmente, a ver si la semana que viene lo conseguimos. No, que no, Carlos Canales, que te recuperes, amigo. Me alegro mucho de que hayas puesto Puente de Aguas Turbulenta esta versión, porque me habías pegado Judas el Miserable. ¿A que sí? Y no consigo quitarme de la cabeza, y me estoy cagando en todo. Bueno, Juanjo Sánchez Oro, otro gusto. Sí, yo sigo pensando que Kennedy se suicidó. Sí, ¿no? En fin, ya veremos si lo sabremos o no la semana que viene. David Peñalba, como siempre, un gustazo, amigo. Os dejamos ya con servicios informativos, después No Sonoras, y nosotros regresamos dentro de 2 días, el próximo jueves, con una nueva edición del Colegio Invisible. Hasta entonces, disfrutar de esta canción, que seáis muy felices. Silent